Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 07. La noche. Claudia, ¿estás a salvo? Hayato, que estaba frente a Claudia para protegerla, preguntó sin mirar atrás. Quería atenderla de inmediato si era posible, pero la presión liberada del enemigo al que se enfrentaba no lo permitía. Aunque es difícil decir que estoy a salvo, por el momento, parece que estoy bien. Ya veo, me alegra oírlo. De todos modos, parecían haber evitado la peor situación. Aún así, cuando Hayato pensó en lo que habría pasado si hubiera llegado un momento después, se estremeció y sintió una intensa ira que brotaba en su interior. Mocoso. ¿Eres Murakumo? A la tranquila pregunta del anciano, Hayato asintió con la cabeza mientras colocaba, Serversta, en una postura de Seigan, y tú eres Yabuki Bujinsai, ¿verdad? Hou, ¿me conoces? Oí de ti por tu hijo. Como respondió Hayato honestamente, Bujinsai se acarició la barbilla como si estuviera desconcertado. Ya veo, ahora que lo mencionas, estás en la misma habitación que ese estúpido hijo mío. ¿No? Ese tonto te da problemas. Puedo pedirte que te retires. Aún sabiendo que era imposible, Hayato preguntó tentativamente de alguna manera. Después de todo, era el padre de su amigo. Hayato estaba bastante enojado por el hecho de que iba a matar a Claudia y por lo tanto no tenía ninguna intención de perdonarle en absoluto, pero sería lo mejor si pudiera terminar con ella sin luchar. Cacaca. Eres bastante directo. No me disgusta tu honestidad, pero, desafortunadamente, no puedo hacer eso. Bujinsai sonrió ampliamente mientras movía su bastón mientras hacía un sonido estridente. Pero, en cambio, la presión ha aumentado. Entonces, ¿puedes al menos darme algo de tiempo? Aunque Bujinsai frunció el ceño interrogativamente, la presión se aflojó solo un poco. Hayato, que lo tomó como una aprobación, se volvió hacia Claudia y se agachó. Por supuesto, sin embargo, no aflojó su vigilancia. Hayato. Claudia extendió su mano a la cara de Hayato mientras sus ojos se mojaban de lágrimas. Después de tomar su mano y sostenerla suavemente, Hayato sacó algo de su bolsillo. Claudia, tu amiga me lo confió. La perplejidad se extendió en la cara embelesada de Claudia. Esto es algo de la Etitia-san para ti. Hayato terminó de hablar e iba a poner el amuleto de plata en la mano de Claudia, pero como ella no podía ponerle fuerza en la mano y casi cayó al suelo, él se excusó y lo puso dentro de su bolsillo. Parece ser un amuleto de la buena suerte. No, lo sé, pero, tal cosa, yo. Claudia parecía extrañamente desconcertada por alguna razón, pero antes de que pudiese preguntar por la razón, la sed de sangre liberada de Bujinsai atacó a Hayato. Parecía que no quería esperar más. Lo siento, Claudia. Lo terminaré inmediatamente. Claudia estiró su mano tratando de contener a Hayato, pero inmediatamente lo detuvo y reveló su sonrisa habitual. No, no es nada. Buena suerte, Hayato. Después de devolver una sonrisa a sus palabras, Hayato volvió a enfrentarse a Bujinsai. Lo siento, me gustaría dejarte ir despacio a tu última cita, pero también tengo las manos ocupadas, ¿ves? No puedo permitirme perder más tiempo. No me importa. Porque no pretendo que esto sea lo último. Estas palabras que él devolvió casualmente se convirtieron en la señal. Cuando derribó a los Tobi-kunai repentinamente arrojados de la mano de Bujinsai, los Sheiken se abalanzaron sobre él esculpiendo un arco en el aire. Hayato iba a cortar la distancia a Bujinsai al tiempo que evadía a ellos girando su cuerpo, pero en el instante en que apartó la mirada de su oponente, la figura de Bujinsai desapareció. Si no ha luchado contra Ishiro, si no ha experimentado esta habilidad de tomar la espalda del oponente, la lucha se habría resuelto en este momento. Hayato escapó rodando reflexivamente hacia adelante. Aunque terminó hundiéndose de cabeza en un charco de agua, no tenía espacio para pensar en ello. Después de todo, si no lo hubiera hecho, su cabeza podría haberse separado de su tronco. Bujinsai, cuyo bastón de Bujinsai, cuya raya del bastón acabó en un columpio vacío, dudó de que mirase a Hayato. Ese movimiento hace un momento. Parecía haber adivinado con eso solo. Bueno, lo que sea. En ese caso, te cortaré el cuello del frente. El cuerpo de Bujinsai se balanceó, derritiéndose en la lluvia, y al momento siguiente, apareció en la cordillera de Hayato. ¡Qué rápido!
Inmediatamente Hayato levantó, Serversta, para luchar allí, de repente recordó las palabras de Ishiro. Escucha bien, Amahiri. Si vas a pelear con mi padre, te daré un consejo. Tener éxito en dar un golpe a mi padre es una hazaña casi imposible, y eso también es cierto cuando se trata de evitar sus ataques. Como Hayato tomó una postura defensiva usando Serversta como escudo, concentró el prane. Jiyuach. El ataque que apuntó al cuello de Hayato aterrizó con firmeza, pero afortunadamente, la cabeza de Hayato seguía estando conectada a su cuerpo. Había levantado su poder de defensa concentrando prane en varios lugares. Los signos vitales localizados en Serversta y los tendones de sus manos y pies, los ataques fueron fáciles de leer ya que los ataques de Bujinsai fueron muy precisos. Bujinsai se agachó un poco ante esto, en esa apertura, Hayato se agachó a Serversta y recuperó algo de distancia. Mientras ponía su mano en el cuello donde había recibido la herida, parecía estar sangrando, pero no era una herida profunda. Ya veo, pensando que no puedes esquivar, solo tenías que aguantar. Puedes decir que esto es táctica posible gracias a tu gran cantidad de prane. Como dijo Bujinsai, el consumo de prane era intenso con este método, un genestella normal ya se habría secado. Pero eso es solo una medida temporal. Tú también pareces tener algún conocimiento sobre mi técnica, pero, aunque prepares un escudo, ¿qué hay de la espada? Con solo dedicarte a la defensa, tu prane se acabará tarde o temprano. De hecho, sus palabras fueron claras. Con estas tácticas, aunque pudiera aguantar un tiempo, no sería capaz de derrotar a Bujinsai. Pero al menos vine aquí después de preparar 2 estrategias, ¿quieres probarlas? Hou. Aunque, ambos son un avance que difícilmente se puede llamar estrategias. Mientras Hayato agarraba con fuerza, Serversta cortó de frente en Bujinsai. Bujinsai esquivó ese golpe saltando en diagonal, pateando la grúa y luego saltando aún más alto. Mientras Hayato lo perseguía de la misma manera, se balanceaba horizontalmente hacia afuera, Serversta. Bujinsai lo esquivó torciendo su cuerpo en el aire, aterrizando en el techo del almacén y luego balanceó su bastón apuntando a la cabeza de Hayato que había aterrizado un momento después. Mientras lo soportaba concentrando su prane allí, Hayato se movió a la fuerza para atacar. Se levantó de una posición baja y luego se inclinó hacia abajo desde arriba, donde el oponente se inclinó hacia abajo. Aunque el bastón de Bujinsai era un lux inusual, no era algo que pudiera bloquear Serversta. Inevitablemente, como Bujinsai no podía hacer más que esquivar el ataque, Hayato conectó rápidamente otro golpe de espada. La primera estrategia que preparó Hayato fue aumentar el número de golpes. Ni siquiera la técnica de Bujinsai podía ser utilizada infinitamente. En ese caso, independientemente de cuántas veces esquivó, Hayato solo tuvo que seguir atacando hasta que su oponente se agotara. Kukuku. Esta es ciertamente una medida arrogante que no se puede llamar estrategia. Pero, es inesperadamente molesto cuando te golpeó. A pesar de que estaba hablando, Bujinsai ocasionalmente lanzaba contraataques precisos mientras esquivaba los cortes de Hayato. Aún así, Hayato soportó a todos ellos por la defensa con prane y bamboleó frenéticamente, Serversta. El cuerpo de Hayato estaba visiblemente cicatrizado y sangraba aquí y allá, pero no le importaba. Estilo del dragón brillante Amahiri técnica de espada intermedia 10 cardos impulsores. Ups. Incluso la barra de rotación sorpresa que iba a golpear a Bujinsai fue fácilmente esquivada por él. No, lejos de eso. Conozco esa técnica. ¿Qué? Con un golpe en la palma de la mano que apuntó a la pequeña abertura inmediatamente después del final de la raya, Hayato fue volado a gran distancia. Aunque cayó del tejado del almacén y aterrizó en el suelo, Bujinsai también había caído al suelo cuando Hayato levantó su cuerpo. Este es un enemigo mucho más poderoso de lo que imaginaba. Primero, sus habilidades eran puramente diferentes. Si se tratara de una lucha con simples especificaciones como la fuerza física, el joven Hayato estaría arriba, pero se podría decir que, considerando factores como la táctica y la forma de tomar distancia, la experiencia era diferente. Además, lo que acaba de pasar ahora. Hou, te diste cuenta después de todo. Así es, conozco el estilo del dragón brillante Amahiri que usas. Así que, después de todo, es así. De lo contrario, aunque fuera un experto, no había forma de que pudiera apuntar a la apertura de los 10 cardos impulsores cuando lo viera por primera vez. Puede parecer esto, pero nuestro clan lleva mucho tiempo en esta línea de trabajo. Dejamos atrás los registros sobre la información de los oponentes contra los que luchamos durante estos cientos de años y los heredamos. Si no me equivoco, los registros, que hemos luchado contra los usuarios de estilo del dragón brillante Amahiri varias veces, permanecen. Ciertamente, puesto que el estilo dragón brillante Amahiri era un estilo antiguo, esto en sí mismo no era extraño.
También fue probablemente gracias al hecho de que no solo la técnica, sino también la línea de la espada fue vista a través. Pero si ese fuera el caso, podría ser difícil superar al oponente aumentando el número de golpes. Ahora bien, podrías mostrar la otra estrategia de la que hablaste. Bujinsai dijo como si leyera el pensamiento de Hayato. Incluso sin que tú me lo digas. ¡Ah! Hayato apretadamente agarró Serversta con ambas manos y, junto con un grito, echó prane en él. Eran las artes meteorológicas. Según Eiichiro, parecía que la técnica de Bujinsai afectaba a la inconsciencia del oponente para interferir en sus acciones. En ese caso, ¿qué tal si usa un ataque a gran escala que no podría verse afectado por un poco de interferencia? ¡Wow! La hoja de Serversta, que indujo un fenómeno de mana sobrealimentado después de succionar el prane, excedió los 5 metros, y Hayato lo balanceó en diagonal. 147. Humph. Pero, esa espada solo golpeó la imagen posterior de Bujinsai fácilmente se deslizó a través de ese golpe, en lugar de él, la luz de la calle en la parte posterior fue dividida en dos, colapsó y se hundió en el lago. La lluvia torrencial se evaporó tan pronto como tocó la enorme pala, haciendo que el humo blanco flotara sobre ella. Este es de nuevo un enfoque de fuerza bruta. Pero, no es imposible que esa gran cosa me golpee. Tan pronto como Bujinsai dijo eso, lanzó simultáneamente casi 10 Tobikunais de ambas manos. Como era de esperar, como Hayato no podía cortarlas con Serversta, en este estado, solo podía evadirlas saltando en gran medida. Y como si lo hubiera esperado, Bujinsai volvió a saltar al seno de Hayato. No te dejaré escapar esta vez. Aunque te defendieras de ella, te quitaré todo tu prane restante. Los ojos de Bujinsai, que se acercó, brillaron oscuros. Sin embargo, Hayato también ha estado esperando esta oportunidad. Mientras Hayato dejaba ir a Serversta, mientras aguantaba la raya que se le clavaba en el abdomen levantando su prane, se agarró a Bujinsai en el momento de la entrada del cuerpo. Para derribar seguramente a un oponente superior en velocidad y técnica, solo hay esto. ¿Qué? Esta fue una aplicación de la estrategia que Hayato había utilizado en un duelo con Kirin antes. El estilo dragón brillante Amahiri fue originalmente un antiguo arte marcial que asumió una batalla en estado de armadura de desgaste, y la base de su técnica de disparo estaba en la técnica de inmovilizar al oponente en vez de en la técnica de golpear o lanza. Esto fue porque una vez que uno empujó hacia abajo a un guerrero de armadura pesada y tomó la cima, la victoria era segura. Por lo tanto, este fue el origen del estilo dragón brillante Amahiri, y una técnica ostensiblemente grosera. Estilo dragón brillante Amahiri técnica de agarre, enredadera, Hayato agarró el brazo de Bujinsai, y luego cayó hacia él mientras le pateaba las piernas. Como fue básicamente un choque corporal, esto tampoco se vería muy afectado por un poco de interferencia en sus movimientos. Gunu. Si era Bujinsai, que tenía conocimiento del estilo dragón brillante Amahiri, probablemente conocería muchas maneras de escapar de este estado. Es por eso que Hayato inmediatamente tomó la siguiente acción. Manejó un puño, que incrementó el poder concentrando el prane, en el pecho de Bujinsai desde un punto a quemarropa. Similarmente, Mikazuchi. Gaja. Un shock suficiente como para que la sacudida de aire pasara por el cuerpo de Bujinsai y se creó un pequeño cráter en el suelo detrás de él. Era una versión especial de Mikazuchi añadiendo el poder ofensivo de su prane al Mikazuchi original. ¿Cómo se espera con esto, entonces? Pero, en el momento en que Hayato, que pensó que lo había derribado, relajó su atención, Bujinsai de repente abrió los ojos de par en par. Inmediatamente después, el cuerpo de Hayato se endureció y no pudo levantar ni un dedo. Técnica de atadura. Mientras estaba inmovilizado, Bujinsai lanzó un golpe de palma contra el indefenso Hayato. Kuja. Hayato fue enviado volando a través del aire e impactó contra el suelo sin tiempo para prepararse para la caída. Eso es una venganza, mocoso. Escupiendo saliva mezclada con sangre, Bujinsai se limpió los labios con su puño. Pero, realmente lo has hecho. No tenía la intención de ser indulgente contigo ni de descuidarme, pero supongo que estaba observando demasiado. Considera que a partir de ahora no te daré ni la más mínima oportunidad. La ira clara se difuminó en las palabras de Bujinsai. Jiyuach. Por otro lado, aunque el Hayato podía moverse un poco más que antes, la mayor parte de su cuerpo todavía no podía moverse. Como mucho, podía ponerse de pie borracho. Es inútil. El efecto de la técnica de atamiento no ha desaparecido todavía. Eres muy especial al poder moverte tanto, pero... Cuando Bujinsai plantó su báculo en el suelo mientras lo decía, casualmente arrojó un total de 8 tobikunais a la izquierda y a la derecha de ambas manos colgando descuidadamente. Hayato no estaba en condiciones de poder evitarlos.
Mientras apenas se cubría la cara con ambas manos, la soportó levantando su prane. Sería malo que no rompiera esta técnica de atado. Hayato, manteniendo el prane que levantó como está, miró a Bujinsai desde el hueco de sus brazos y se escandalizó. Ahora bien, me pregunto cuánto tiempo podrá soportarlo. Cuando Bujinsai murmuró así, los Tobi-kunais ya estaban agarrados de nuevo en ambas manos. De ninguna manera, pretende vencerme así. Era como una tormenta de aceros furiosos. Cada espada del ataque unilateral de Bujinsai, que continuaba sin fin, rasgó la carne de Hayato e hizo crujir sus huesos. Mientras apretaba los dientes y aguantaba su violencia, Hayato sintió el prane que invirtió en defensa disminuyendo a un paso espantoso. Sin embargo, no se podía hacer nada porque ni siquiera podía mover su cuerpo como quería. Y ja. Tal vez docenas, no cientos de Tobi-kunais golpearon el cuerpo de Hayato. Sin saber exactamente con qué clase de materiales fueron hechos, esos Tobi-kunai se derritieron en la lluvia poco tiempo después, se convirtieron en un líquido negro y formaron un charco espeluznante a los pies de Hayato. Hayato débilmente cayó de rodillas en ese charco negro. Su prane ya estaba a punto de llegar al fondo y tenía heridas por todo el cuerpo. Ya es la hora, supongo. Mirando a ese Hayato, Bujinsai sacó su bastón. Parecía que tenía la intención de dar el golpe final. Como declaró antes, el Bujinsai que se acercaba lentamente no mostró ni siquiera la más mínima apertura. Esto es, seriamente malo. Mientras lo veía con su visión que se volvía borrosa, aunque trató de reunir su fuerza, su cuerpo no podía moverse después de todo. Fue en ese momento. Hayato, contrólate. Tu poder no debería ser tan grande, ¿verdad? La voz fuerte y directa de Claudia golpeó sus oídos. Era extrañamente convincente, e inmediatamente supo que no era solo consuelo o aliento. Y, antes de darse cuenta, Hayato se levantó repentinamente en la oscuridad. No, más exactamente, miraba a otro que estaba parado en la oscuridad con una vista de pájaro. Este lugar es, aunque perplejo, inmediatamente comprendió. Esto se debe a que ha experimentado algo similar antes. Esta era una imagen, la imagen de las cadenas de encarcelamiento que unían a Hayato. Justo como cuando él había visto antes, 3 candados fueron aplicados sobre las cadenas de atadura que encadenaron a Hayato. El primero estaba roto, el segundo desechó. Y en cuanto al tercero, todavía había una cerradura allí. Cuando Hayato lentamente abrió su mano apretada, apareció una llave brillante. Pero lo entendió intuitivamente. Que esta llave aún estaba incompleta. Solo un poco más y se convertiría en una llave completa, aunque solo un poco no era suficiente. Aún así, Hayato introdujo sin vacilaciones a llave en la tercera cerradura. Incluso si se trata de una incompleta, aunque no fuera suficiente y duraría solo un corto tiempo como cuando rompió la primera cerradura antes, si podía deshacer esto, entonces igual a cambio de escena igual a, ahora bien, con esto se acabó. Bujinsai lo dijo y se balanceó por el bastón que levantó en este tiempo lluvioso en la nuca del cuello de Hayato Amahiri. Aunque llevó bastante tiempo, el obstáculo se eliminaría con seguridad. Después, solo tenía que deshacerse del objetivo y entonces el trabajo estaría completo. Completo. Cierto, o al menos debería haber sido así. Pero, el ataque que debería haber golpeado la cabeza de Hayato en vez de eso, cortó el aire. La figura de Hayato, débilmente arrodillado hasta hace un momento, había desaparecido. Mientras se giraba sorprendido, tras Bujinsai en un lugar a poca distancia, la figura de Hayato estaba allí. ¿Desde cuándo? No, más importante aún. Hayato, que estaba golpeado por la lluvia, tenía la cabeza ligeramente agachada y su expresión no podía ser percibida, pero Bujinsai involuntariamente dio un paso atrás ante la presencia emitida de su cuerpo. La cantidad de prana estaba a punto de secarse. No llevaba ningún arma, tenía heridas por todo el cuerpo y la hemorragia también era muy mala. Y, aún así, ¿qué es este desagradable sentimiento? Bujinsai sintió un dulce frío bajando por su espalda. No quería admitirlo ni creérselo, pero el instinto de Bujinsai emitió una clara señal de peligro. Pensar que estoy abrumado por un mocoso así. Bujinsai lanzó 4 Tobi-kunais con su mano izquierda para sacudirla. A pesar de que fueron lanzados solo para comprobar su respuesta, también sirvieron el propósito de permitirle acortar la distancia si había una abertura. La técnica de encuadernación, que era una aplicación de la técnica de la marea vacía, era una habilidad que selló los movimientos del oponente creando un estado extremo de tensión, pero primero hubo que mirar a los ojos del oponente a una distancia cercana. Aunque no entendía por qué se deshizo la técnica, estaría bien si volviera a lanzarla. Hayato, silencioso como está, evadió a los Tobi-kunais moviendo levemente su cuerpo. Sin embargo, Bujinsai lo había tenido muy en cuenta.
Dirigiéndose a la pequeña abertura creada allí, estaba a punto de acortar instantáneamente la distancia a una velocidad que superaba abrumadoramente al oponente Gua. Sin embargo, como si arruinara su salida, el puño de Hayato atrapó a Bujinsai en la barbilla. Imposible, es demasiado rápido. Ni siquiera había una abertura para lanzar la técnica de la marea vacía. La postura y los movimientos de Hayato no deberían haber cambiado en comparación con hace un tiempo. Pero, solo su grado de habilidad ha sido afilado más allá de la comparación. ¡Ey! ¿Qué demonios pasó? Mientras estaba confundido, Bujinsai saltó rápidamente hacia atrás tomando distancia. Pero entonces, de repente se dio cuenta. Una vez más, perdió de vista a Hayato. Al mismo tiempo, su intuición como shinobi que ha cultivado durante muchos años le informó del peligro que venía de su espalda. Esta habilidad de tomar la espalda del oponente es nuestra. Rompiendo las 5 vísceras y cortando las 4 extremidades. Y entonces, esa voz resonó en el oído de Bujinsai, que iba a girar rápidamente. Rápidamente. Estilo dragón brillante Amahiri técnica de agarre martillo de los 9 colmillos, inmediatamente, una serie de golpes parecidos a tormentas fueron lanzados contra Bujinsai. 9 series de golpes que le rompieron los 2 brazos, le aplastaron las 2 piernas y le rasgaron el hígado, el corazón, el vaso, los pulmones y los riñones, y el último golpe fue un golpe en el codo lanzado al dar un paso ferozmente hacia adelante. Gufu. El cuerpo de Bujinsai que fue enviado volando fue lanzado contra la base de la gran grúa y fue cosido como una crucifixión por el impacto. Imposible, para tal cosa. Mientras apretaba una voz de resentimiento, Bujinsai miró a Hayato que lentamente se acercaba a su camino. Igual a cambio de escena iguala fue una sensación misteriosa. No era que un poder especial estuviese hirviendo, pero era como si regresara al yo que debía ser originalmente, como si acabara de ser afilado, era una sensación. Después, solo tuvo que seguir esa sensación. Con solo eso, había abrumado a Bujinsai. Pero aún no ha terminado, Hayato filtró esas palabras. Incluso después de haber sido golpeado por el martillo de los 9 colmillos, Bujinsai aún no ha perdido su espíritu de lucha. Parecía que no podía detener a Bujinsai a menos que le hiciera perder el conocimiento. A medida que Hayato avanzaba para asentar la lucha, cayó de rodillas ante el agudo dolor que de repente le asaltaba. ¡Guau! Círculos mágicos y cadenas de encarcelamiento aparecieron alrededor de Hayato y se enrollaron alrededor de Hayato. Ve por qué suceda en ese momento. Hayato no podía evitar maldecir, pero la habilidad de su hermana mayor era poderosa y no tenía técnica para ir en contra. Por otro lado, una sonrisa convencida de la victoria apareció en la cara de Bujinsai. Un Tobi-kunai apareció en su mano y fue lanzado a Hayato. Para el actual Hayato, era imposible defenderse o esquivarlo. Mientras miraba la espada negra acercándose a cámara lenta, Hayato de alguna manera intentó luchar hasta el final, pero era inútil. Sin embargo, justo antes de que esa hoja llegara a Hayato, Claudia, que ensanchó las 2 manos para cubrir a Hayato, entró. Claudia. Aunque gritó rápidamente, no había forma de que llegara a tiempo. Una flor de sangre fresca estalló en medio de la lluvia oscura y fría.